Técnicas profesionales para la venta, ¿sí? Es la clase 4 de vender o morir en los negocios. Los puntos que vamos a ver es escucha activa, entregar el protagonismo en la negociación. El punto número 2, vamos a ver lo que es la familiaridad, la necesidad de cortar la brecha entre lo comercial y el ser humano, ¿sí? Que hay detrás del cliente y también del vendedor, ¿verdad? Y el tercer punto que vamos a ver es solucionador, que tiene que ver con conectar a los clientes con las soluciones que necesitan. Vamos a arrancar. Bueno, descargando una nueva versión de Vendedor 3.0, esta es la cuarta clase del módulo, como dijimos, vender o morir en los negocios. Escuchar para vender. Cómo manejar el hilo conductor de la negociación cediendo el protagonismo. ¿Sí? Quienes habla Miguel Barrios, adquiere nuevas herramientas para vender más. Escuchar, o sea, tener una escucha activa es la herramienta quizás primordial, porque es la que nos va a posibilitar tener más información acerca de la persona con la cual estamos interactuando, sea por teléfono, lo tengamos enfrente. Digamos que lo importante de esto es que cada persona que tengamos contacto sea un mundo distinto a lo que estamos acostumbrados, porque si nosotros manejamos un... ¿Qué pasa con esto? El 80%, que soy un poquito generoso, pero creo que un 85-90% de los vendedores tienen la costumbre de tener un speech, el famoso speech de venta, ¿sí? Una argumentación, ¿sí? Que lo implementamos con prácticamente casi todos los clientes. No está mal tener un mapa, una ruta, ¿sí? Un método, pero lo que por ahí no es tan recomendable es estar acartonado dentro de eso y no darse esa libertad de poder salirse, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se suele hacer? Porque abandonar la argumentación clásica, convencional, pragmática, de la cual estamos dentro de nuestra zona de confort, no corrimos riesgos, ¿sí? Si nosotros de repente empezamos a hacer preguntas al cliente, el cliente me puede responder diferentes cosas, que quizás no estaban en mis planes, o incluso puede, o sea, hasta por miedo, que quizás no tenga el producto o el servicio que está deseando. Entonces, ante esa potencial negativa, muchas veces mantengo a la persona dentro de la misma línea, dentro del mismo discurso, y bueno, eso, a ver, no digo que esté mal, pero nos recorta muchísimo, ¿sí? En primera instancia, si yo soy el que menos habla, tengo una forma de seguir manteniendo el control de la conversación, porque la mayoría de las personas asocian de que si no soy la persona que está hablando, estoy en un rol más pasivo, y por ende pierdo el liderazgo de la comunicación, de la conversación en este caso. Pero, ¿cómo podemos liderar siendo pasivos? O sea, no sé si no es pasivo, o sea, pero ¿cómo puedo liderar siendo la persona que en realidad está escuchando? A través de las preguntas. Yo a través de una pregunta puedo hacer que una conversación vaya hacia la derecha, vaya hacia la izquierda, vaya hacia un lugar o vaya hacia otro. Los sondeos, las preguntas cerradas, sondeos cerrados, preguntas abiertas, sondeos abiertos. Todas estas cuestiones a mí me van a posibilitar tener el control, ¿sí? Si yo puedo hacer una pregunta, si todavía no me siento cómodo, no estoy del todo seguro en la comparación, voy a hacer una pregunta más cerrada, ¿sí? Voy a hacer un sondeo más cerrado que tiene que ver con algo que sé que me va a responder, tiene un rango de respuesta que no se va a ir dentro de los parámetros que estoy buscando, ¿sí? Por ejemplo, bueno, perfecto, y dentro de ¿qué monto es el que usted busca invertir? Entonces, la persona, el cliente, me va a estar dando las cifras aproximadamente que está buscando invertir, ¿sí? Esto obviamente puede funcionar para un auto, para una casa, para cualquier cosa, para cualquier producto o servicio, ¿sí? Pero, si ya tengo un poquito más de libertad, o quiero dar un poquito más de libertad, obviamente puedo hacer una pregunta un poco más abierta, así como por ejemplo, no sé, podría hacer, ¿y qué espera del servicio, o qué espera encontrar dentro de este servicio, o sea, o producto? Y bueno, ahí obviamente me estoy aventando a un mar de potenciales respuestas, ¿sí? Pero si yo ya tengo la seguridad, ya tengo más o menos encaminada lo que es el proceso de la negociación, puedo darme ese, no sé si ese gusto o ese lujo o esa libertad, ¿sí? De poder empezar a dar un poco más de rienda suelta. ¿Por qué es importante tener una escucha activa y ser el que más escucha más que el que más habla? Porque recaudo información. La información es clave.
En la información sobre lo que necesita mi potencial cliente, lo que está buscando, cuáles son las cosas que por ahí no está conforme en la actualidad, quizás con su producto o servicio, en este caso con respecto a una potencial inversión. ¿Por qué no invertir antes? Vamos a suponer en este caso comprar un auto. ¿Por qué no compró un auto todavía? O sea, ¿qué opciones vio? ¿Qué alternativas y cuáles fueron las que tuvo que no le terminaron de cerrar? ¿Sí? ¿Dentro de qué rango de precios? ¿Qué valores maneja? ¿Qué está buscando? Si lo que está buscando se condice con lo que finalmente puede. ¿Sí? Y todo eso lo puedo saber únicamente a través de la escucha activa. Digamos, tengo que escuchar más de lo que hablo. Tenemos 2 oídos, una sola boca, entonces tengo que trabajar en esa proporción. Si yo tengo la libertad de poder, la libertad y la costumbre, de acostumbrarme a ceder el protagonismo, en primer lugar voy a ganar mucha confianza, porque si eso lo hago como un sistema de trabajo, lo incorporo como una herramienta de trabajo, voy a ser muy rico, porque voy a acostumbrarme a recordar toda la información necesaria y que siempre necesito, ¿sí? Entonces, hay un micrófono abierto, se escucha un poco de ruido. Entonces, lo importante de esto es que uno esté 100% enfocado en lo que el cliente me está diciendo. Cuando yo tengo esa escucha activa, recaudo información. Si yo recaudo información, tengo más herramientas para un potencial cierre o para utilizar, ¿sí? Yo tengo 2 formas de poder avanzar en una conversación. Digamos, 2 tipos de herramientas. Una es la herramienta emocional y otra es la herramienta racional. Quizás dentro de las cosas que me dice, yo puedo, vamos a suponer, porque yo me quería comprar tal auto hace 5 años atrás, pero por diversos motivos desconfié, no tenía esa duda, no me quise arriesgar, tuve miedos. Entonces, eso es algo emocional. Yo, al final de la charla, en el momento de un cierre, puedo utilizar, igual lo que es cierre vamos a ver en la próxima clase, pero podría llegar a utilizar esa respuesta emocional y decir, vamos a 5 años, vamos dentro de 5 años. Si usted no llega a tomar esta decisión en este momento, pueden llegar a pasar tranquilamente otros 5 años o directamente nunca más lo haga. Entonces, esta es una oportunidad que se tiene en este momento y la puede tomar ahora, ¿sí? Eso es una búsqueda de cierre emocional. Y si apelamos a la razón, podríamos hablar netamente de números, podríamos hablar desde un descuento hasta un monto que le doy si compra dentro de en este momento, o ato cabos respecto a cosas que me haya dicho, y le doy un sentido más racional, ¿sí? digamos dentro de lo que nos ha dado como información. Entonces, son los 2 puntos de cierre que podemos ir por un lado y por el otro también. Sí, por momentos podemos ir por el lado emocional, por momentos podemos ir por el lado racional. Pero lo importante es que utilicemos ambos, dentro de lo posible y dentro de la medida. Pero únicamente lo puedo hacer si tengo información, si conozco los patrones de la persona, si sé su sistema su proceso de pensamiento, si conozco sus dudas, si conozco lo que está buscando, si conozco sus miedos, si conozco las cosas que lo incentivan. Pero nada de eso puedo saber, puedo obtener si no tengo una escucha activa, o mejor dicho, si yo soy el que está hablando, ¿cómo me entero de la otra persona? ¿Cómo me entero de mi interlocutor? Lo tenga enfrente, esté hablando por teléfono, o sea de la manera que sea. Lo importante acá es que yo, en la medida que tenga más información, voy a poder tener más resultados, obviamente aplicándolo de manera correcta, ¿sí? Entonces, ceder el protagonismo no es sinónimo de pérdida de liderazgo en la conversación. Yo puedo seguir liderando la conversación desde las preguntas. Las preguntas son la llave para tener las respuestas que necesitamos para posteriormente tener un cierre exitoso de la negociación. Si yo no estoy si yo no estoy escuchando o soy quien está hablando, y lo más probable es que sea, en este caso, el cliente quien esté midiendo mis palabras, quien me está analizando, quien está, digamos, viendo detalle a detalle de lo que digo, pero lo más probable es que esté diciéndole exactamente lo mismo que le digo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque estoy de una manera robotizada, por decirlo de alguna manera, más estructurado, ¿sí? Ya tengo un orden que estoy acostumbrado a decir, y hasta por momento me puedo parecer un cassette, ¿sí? Bueno, un cassette es un poco antiguo, ¿no? Pero bueno, puedo ser un poco repetitivo en el discurso, y eso va a hacer que, si no es un cliente determinado al cual estoy acostumbrado a cerrar, me pierdo un montón de mercado, porque hay un montón de mercados que no le voy a llegar. ¿Por qué no le voy a llegar? Porque mi discurso no es personalizado, es general. Entonces, si yo tengo información de la persona
y me manejo, hay un ida y vuelta, ¿sí? Hay un ida y vuelta un poco más natural, no tan forzado, lo que voy a lograr es que tengo muchas posibilidades de estar más de lleno con la persona, puedo entrarle más de lleno, ¿sí? Entonces, para hacerlo más acotado a esto, siempre es muy importante que esté más acostumbrado a escuchar que a hablar. Obviamente, cuando comienza la conversación, voy a ser la persona que tiene que hablar, que tiene que dar ese primer paso, tengo que hacer la presentación obviamente tiene que ser acorde, tengo muy pocos segundos, esto lo vimos en las redes sociales para acaparar la atención, pasa exactamente lo mismo cuando tenemos la posibilidad de hablar con una persona que esté interesada en nuestro producto o servicio, ¿sí? Tenemos muy poco, generalmente las ventas, se dice, estadísticamente se hacen en los primeros 14 segundos. En los primeros 14 segundos, desde el agarrón de manos inicial cuando encontramos a una persona, bueno, yo estoy hablando desde un vendedor hombre, ¿no? Pero digamos, desde el saludo inicial hasta ese primer hola, esos primeros 14 segundos, son los que determinan si después va a ser la venta cuesta arriba o va a ser una venta más normal, ¿sí? Pero bueno, por eso es muy importante que yo tenga en cuenta esto. En la medida que me acostumbre a ceder el protagonismo, obviamente, primero voy a ser el que va a abarcar la conversación, pero de a poquito tengo que ir cediendo el protagonismo. Porque si es el cliente quien más está hablando, obviamente que el cliente es el cliente, pero si el cliente me da la posibilidad de ser quien más habla, le tengo que ceder el protagonismo. Porque si yo le cedo el protagonismo, en primera instancia el cliente se siente involucrado en la conversación. La mayoría de las personas no son escuchadas. Esto en la vida general, pero bueno, en términos de negocio se nota mucho más, y sobre todo nosotros que somos los que estamos buscando un resultado. Entonces, si yo tengo la costumbre, el hábito de escuchar a mis clientes, de ceder de protagonismo, ¿sí? De escuchar de manera activa, voy recaudando información y después aplico eso para los cierres, tanto de manera emocional como de manera racional, va a ser muy difícil que una venta se me escape. Vamos con el punto número 2. Concepto de familiaridad, ¿sí? ¿Qué es el concepto de familiaridad? Tiene que ver con referidos. ¿Cómo logro, mejor dicho, un concepto de familiaridad? Referidos, networking, generando, acortar la brecha comercial para conectar con la persona, a través de contenido de valor de mínimo 20 a 40 videos para lograrlo, es lo que voy a tardar aproximadamente, y a través de la marca personal. A ver, vamos a desmenuzar un poco el concepto de familiaridad. La persona que se contacta conmigo, sea por teléfono o tengo la posibilidad de tenerla enfrente, o es un cliente en frío y simplemente lo estoy viendo por primera vez y yo irrumpo en la vida de ese potencial cliente, no me conoce, ¿sí? Y si me conoce, en ese momento yo tengo un cartel gigantesco que dice vendedor, ¿sí? Vengo a venderte algo, o voy a querer venderte algo. Entonces, esa es la barrera más grande que tengo. En primera instancia, ¿verdad? Obviamente que la persona puede ser más abierta. Evelyn, sí, decime, ¿querés abrir el micrófono? ¿Querés contarlo por acá? Entonces, el concepto de familiaridad, breve. Hola, hola. Bueno, el concepto de familiaridad, entonces, como les decía, tiene que ver con eso. Necesito romper esa brecha que hay entre el cliente y el vendedor. Yo en ese momento soy un vendedor y la persona que tengo enfrente o que tengo del otro lado del teléfono es un cliente. Ambos tienen que romper. Pero bueno, obviamente lo primero que necesito es que el que rompa esa brecha sea el cliente para conmigo, porque si no, no puedo llegar, ¿sí? Porque si él no rompe esa brecha, lo más probable es que el más perjudicado sea yo, ¿sí? O sean ustedes. Entonces, lo primero que tengo que hacer es romper esa brecha, ¿sí? ¿Cómo lo hago? A través de referidos. Muchos de ustedes seguramente estarán trabajando por referidos, por eso es importante que no hagan una venta, sino que hagan un cliente, ¿sí? Una venta puede ser algo ocasional, puede ser algo circunstancial, pero si cierran con una persona de acuerdo a los números que necesitaba, ¿sí? Tienen un buen trato, tienen un buen seguimiento, esa persona en un futuro se puede convertir en un cliente a mediano o largo plazo, y lo más importante es que, ¿sí? Hola, hola. Y lo más importante es que esta persona al mediano o largo plazo me puede llegar a referir amigos, familiares, porque tengamos en cuenta una cosa, si tengo un negocio exitoso con alguien, cuando esa persona tenga un familiar, un amigo, o un conocido, compañero de trabajo, quien sea, que busque exactamente lo mismo, ¿a quién van a referir?
Networking, generar red de contactos, ¿sí? ¿Dónde me muevo? Si yo vendo, por ejemplo, casas o vendo servicios no sé, productos de lujo, o en este caso autos, ¿sí? Tengo que moverme, mi red de contactos podría moverse tranquilamente dentro de esto, ¿sí? Entonces, puedo hacer a través de club de pesca, golf. ¿Cómo hago para buscar mis clientes? Determinados gimnasios. Hay un montón de alternativas, ¿sí? Yo puedo ir agrandando mi red y mi red de contacto, obviamente, me va a dar un plus más allá de lo que trabajo en mi vida diaria, pero si yo voy generando una red de contactos que esté alineado con lo que estoy haciendo, con mi producto o servicio, voy a tener ahí otro plus para generar nuevos contactos. Y lo más importante es que no me van a ver como un vendedor, sino o sea, van a saber que lo que buscan en mí lo van a encontrar, pero van a ver una persona que se dedica a eso, ¿sí? Por eso la red de contacto es tan importante, el networking es tan importante. Chicos, cualquier cosa me cortan, abren el micrófono y me cortan, ¿sí? Voy a mirar un cachito el chat. Bueno, cualquier cosa me cortan, me cortan, o sea, abren el micrófono y me hablan. Prospectar, generando acortar la brecha comercial para conectar con la persona a través de contenido de valor mínimo 20 a 40 videos para lograrlo. Esto es así, chicos. Ustedes, esto ya estamos metiéndonos de a poquito con ser líderes en su rubro, en lo que hacen, ¿sí? Básicamente. Si ustedes se acostumbran a crear videos que estén alineados con lo que ustedes hacen, ¿sí? Y una persona alcanza de 20 videos en adelante, estamos hablando de una persona que consuma lo que ustedes hacen, de 20 videos en adelante, ya cortan lo que es la brecha y ya empiezan a ser familiares para esa persona. Entonces, es muy importante que ustedes, más allá de que puedan estar prospectando, de que puedan buscar la generación de leads, que puedan comprar los leads, o incluso la empresa les pueda dar leads, es muy importante que ustedes se afiancen haciendo esto. ¿Sí? Por eso hago tanto hincapié en que si ustedes van creciendo lo que es, lo que vamos a ver después, marca personal, van a tener que dejar de estar buscando clientes, sino van a ser los clientes los que le van a buscar a ustedes. La venta ya no va a ser una venta, sino simplemente va a ser un cierre de un negocio para una persona que los estaba siguiendo. Sí es una venta, pero digamos, la forma de cerrar una venta va a ser completamente diferente, ¿sí? Entonces, el concepto de familiaridad podríamos también llamarlo empatía, así que es lo que muchas personas, o sea, acostumbran a llamarlo, ¿sí? Generar empatía, generar empatía. Ok, pero yo no le estoy hablando o sea, de generar empatía, que sí, obviamente es importante, pero yo le estoy hablando de un concepto de familiaridad que es a través de lo digital. Yo lo que les digo es a través de esta perspectiva. Si ustedes necesitan vender, lo que necesitan es, si quieren vender de manera exponencial, necesitan llegar a mucha gente. Ustedes tienen solamente 24 horas. Evelyn, Eduardo, ¿sí? Y todos tienen 24 horas todos los días, de las cuales seguramente duermen entre 6 y 8, algunos más, algunos menos, algunos duermen un poquito más, un poco más. Pero bueno, entonces ya les queda, calculen, no sé, 3, 4 horas que seguramente van a ocupar para sus cosas. Entonces, para trabajar no tener entre 6, 7, 8, 10 horas, como trabajando mucho, 12 horas. Ok, perfecto. Eso es limitado. Vamos a suponer que son una máquina de prospectar y consiguen 3. ¿Cuántas citas pueden congeniar por día? 3, 4, 5. ¿Sí? Obviamente, para llegar a un número así, tienen que acaparar, o sea, tienen que armar una ruta en la cual logísticamente tiene que estar uno cerca del otro para llegar a tener la máxima cantidad de citas posibles dentro de un día. Pero si eso, obviamente, están en lugares alejados, ya ni siquiera tienen la posibilidad de generar 5, o sea, quizás sean 3, 2. Y esto haciendo alusión de que todas las personas que tenían para congeniar las citas hayan asistido o no se hayan bajado, porque recordemos que estamos hablando de ustedes, pero estamos hablando de las personas con cuales se van a encontrar. ¿Sí? Ustedes saben, mejor que yo, que si tienen 5 citas, de las 5 citas, lo más probable es que quede viva para ese día 2 o 3. ¿Sí? Pero estoy siendo muy optimista. Es muy difícil que si tienen 5 citas para un día, las vayan a lograr. Y eso por un lado. Ahora, el día siguiente, no van a tener 5 citas de nuevo. Van a tener que generar las nuevas citas del día siguiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen limitaciones.
¿Cómo hacen para convertirse de vendedores analógicos, del viejo vendedor analógico? ¿Cómo me convierto en datos? ¿Cómo me convierto en data? ¿Sí? Los dispositivos son la ventana que necesitan, son la respuesta a todas sus oraciones. ¿Sí? Ustedes tienen que llegar a la máxima cantidad de dispositivos posibles. Si ustedes venden una casa, si ustedes venden un auto, si ustedes venden un curso, si ustedes venden, no sé, lo que se les ocurra, la mejor manera de llegar es a través de los dispositivos. Si ustedes llegan a los dispositivos de las personas, pueden llegar tranquilamente a 10, 20, 30, 40, 50 personas por día. Obviamente, ¿cómo hacen para llegar a ese punto? Contenido, contenido, contenido. Tienen que convertirse en una autoridad, ¿sí? Tienen que convertirse en una marca personal. ¿Sí? Perdón que sea reiterativo con esto, pero si alguno de ustedes lo llega a poner en práctica, no va a vender 5, 10, 15, 20 ventas. Hagan los números. ¿Se imaginan lo que es llegar todos los días a 100, 200, 1000 personas, 10.000 personas? Yo no le digo que le van a vender a todos, pero de ahí que le cierra un 0,0, no sé, 1%, ¿saben lo que es? Vamos a hablar de 1%, ¿sí? De 100 personas que los vean por día, que cierren a 1. Imagínense el día que lleguen a 1000. O sea, pueden ser números que no quepan, que no entren, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es, hay un montón de formas de poder cerrar un negocio. Entonces, hoy estamos viendo técnicas profesionales para la venta. Entonces, lo primero que vimos fue la escucha activa. Es muy importante la escucha activa, entonces, ¿sí? En cuanto más sea la persona que está hablando y no yo, o sea, que más sea mi interlocutor el que está hablando y no yo, como vendedor, porque generalmente el vendedor, o por lo menos tenemos la fama de hablar, 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 ok, perfecto, pero si soy la persona que más escucha, más que la que más habla, lo más probable, y tengo una escucha activa, y sé después a esa información recopilarla mentalmente e ir utilizándola para tener cierres tanto emocionales como racionales, va a ser muy difícil que ese cliente se me escape. ¿Sí? Y no pensemos tampoco en esta cosa de tengo que cerrar la venta. No, piensen en esto. ¿Sí? Ustedes están o sea, van juntando información para después aplicarla de manera correcta y poder brindarle lo que necesita. Y ahí entramos en el punto número 3. Pero primero vamos a repasar el concepto número 2, que tiene que ver el concepto de familiaridad. Si yo logro tener familiaridad con la persona, rompo esa brecha que hay entre vendedor y cliente. Si yo logro romper esa brecha entre vendedor y cliente, ¿qué va a pasar? Y va a pasar que ya me ve como un par. Ya no me ve como un vendedor, me ve como una persona. ¿Sí? Llego al ser humano, y al cliente yo no lo veo ya más como un cliente, porque yo también tengo mis preconceptos, yo también tengo mis ideas, estereotipos, o sea, presunciones, que las debo romper. Entonces ya no estoy viendo a la persona como un cliente, estoy viendo literalmente a la persona, al ser. Entonces, si yo logro ese nivel de contacto, ese nivel de conexión, va a ser otra la química y va a ser va a ser otro el curso de la negociación. Más que negociación, va a ser una forma de poder escuchar al cliente de manera activa y poder dar lo que va a ser el siguiente paso, que va a ser el punto número 3. ¿Sí? ¿Cómo lo logro? Referidos, networking, acortando la brecha a través de contenido, ¿sí? Tengamos en cuenta que una persona, para que tenga esa familiaridad conmigo, tiene que ver por lo menos entre 20 y 40 videos, ¿sí? Contenido obviamente de valor, a través de mi propia marca personal que haya desarrollado, ¿sí? Si yo logro todo eso con estos 2 puntos, me voy a ir a lo que es ya el punto número 3, ¿sí? Y con el tiempo, estamos casi 40 minutos de que empezamos. Vamos al punto número 3, que tiene que ver con sé un solucionador. Conviértete en lo que tus clientes necesitan para solucionar sus problemas o necesidades. ¿Bien? Entonces, si yo me puedo convertir en la persona que le pueda solucionar un problema, ¿sí? Que le pueda solucionar una necesidad, que le pueda llegar a dar eso que está buscando, le pueda dar seguridad, muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, tienen todo el proceso de la venta, ¿sí? Le hicieron preguntas, estuvo de acuerdo, tuvo algún tipo de objeción y ustedes la supieron resolver, ¿sí? Supieron disipar todo tipo de dudas y no queda ni un
ni un motivo como para que esa venta no se cierre, ¿sí? Y cuando llega al final, bueno, depende de qué producto o servicio, pero de repente empezamos a cambiar el tono de la voz, nos ponemos nerviosos, ¿sí? Vamos a suponer que tiene un producto o servicio, no sé, una tarjeta de crédito, le tiene que poner una tarjeta de crédito para, no sé, el servicio de telefonía móvil, o en este caso lo que es la compra de un auto, ¿sí? O por lo menos la primera parte que necesita para comenzar los trámites de la compra de un auto, o un enganche para una propiedad, ¿sí? Lo que sea. Y de repente empezamos, tendrá la tarjetita, tendrás, o sea, y de repente esa conversación que venía fluida, que estábamos, en la cual nos sentíamos cómodos y le damos seguridad, y teníamos toda la certeza de lo que le estamos diciendo, nos empezamos a pichonar, nos empezamos a encojar de a poquitos y nos hacemos chiquititos, y empezamos a utilizar diminutivos, y lógicamente la persona que estaba hablando plácidamente con nosotros ya tenía confianza, ¿qué va a pasar? Y que desconfíe, se hace un poquito de lado, ¿sí? Empieza a tomar cierta distancia. Entonces, todas esas cosas yo las tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no es el cliente o la clienta, soy yo. Soy la primera persona que tiene que entrar en razón y decir, soy yo, no es el cliente, no es la clienta, si no son ellos, si no soy yo, ¿sí? Entonces, cuando yo entiendo eso, se me hace mucho más fácil. ¿Por qué? Porque cuando llega ese momento, tengo que entender que si me pongo nervioso, si empiezo a tener ese tipo de reacciones, la persona que está del otro lado del teléfono o que está enfrente mío lo va a percibir. Y si está todo bien, y si veníamos hablando también, ¿por qué esta persona cambió tanto? ¿Por qué cambia su tono de voz? ¿Por qué cambia su expresión corporal? ¿Por qué de repente se traba, empieza a utilizar diminutivos? Y bueno, podría seguir con una lista que ustedes seguramente la sepan. Sí, quizás no sea el caso de ustedes, pero nada, son cosas que a tener en cuenta, ¿sí? Si yo me convierto, ¿por qué pasa todo eso? Porque estoy pensando en vender, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando pienso en vender? Estoy pensando en el resultado, y cuando se acerca el resultado, me pongo nervioso, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo reemplazar ese nervio por una dirección clara, nítida, 100% enfocada? Es simple. Tengo que convertirme en un solucionador. Si yo me convierto en un solucionador, si soy mujer, una solucionadora, ¿sí? Lo que va a pasar es que voy a ser una suerte de dispositivo que se encargue de conectar la necesidad o problema del cliente o la clienta con la solución. Y mi foco de atención no va a estar en que si le cierro o no le cierro, va a estar en solucionarle ese problema o esa necesidad. ¿Ok? Entonces, ¿estoy haciendo lo mismo? Sí, estoy haciendo lo mismo, pero el mensaje que le llega a mi cabeza es diferente. Y como el mensaje que le llega a mi cabeza es diferente, no me voy a poner nervioso porque mi foco de atención va a estar 100% enfocado en lograr esa conexión. Entonces, cuando llegue el momento de pedirle los datos, el pago o de cerrar la venta, ¿sí? Me estoy adelantando a la clase que viene, que es cierre de venta. Pero bueno, tengamos en cuenta que la clase que viene va a ser solamente de cierre, entonces hay un montón de material. Pero bueno, sí le adelanto esta pequeña parte. Si somos un solucionador, vamos a tener literalmente solucionada la parte de los nervios, la parte de la tensión, ¿sí? La parte de, uy, ahora que le digo, la parálisis del análisis. ¿Les pasa que en un momento cuando tienen que, en un momento cumbre, en un momento límite, se le pone la mente en blanco y no saben qué decir, se pierden, se van de la conversación? Bueno, esto, practicando, utilizando esta técnica, ustedes lo van a evitar, ¿sí? Entonces, vean todo este conjunto, la escucha activa, por un lado, por el otro, el concepto de familiaridad, y como tercer punto, ser solucionadores. Estas tres técnicas a ustedes les van a ayudar, y después, bueno, todo lo que está en el medio, ¿no? Que les fui explicando, ¿sí? Utilicen la forma de cerrar, tanto emocional como la parte racional. O sea, ustedes van a tener una X cantidad de información, van a estar escuchando de manera activa, esa información la van a recapitular y después obviamente lo van a utilizar tanto de forma emocional como de manera racional, ¿sí? Y ustedes logrando eso,
van a tener mucho más resultados. Y cuando llegue la parte final, ¿sí? La parte de la hora de la verdad, que estamos hablando ya más cerca del cierre, aunque hoy no vamos a ver cierre, pero sí les hago este pequeño adelanto, aplicando esta otra técnica, ¿sí? Van a evitarse, en primera instancia, los nervios, todas esas cosas que hacen que peligre la venta, que ustedes, vamos a decirle las cosas como son, en criollo, caguen la venta, ¿sí? Acá no lo van a hacer porque van a aplicar esta técnica. Ustedes van a estar enfocados en ser un solucionador y no en querer cerrar la venta, ¿sí? La venta, a su vez, va a cerrarse de una manera natural, no va a ser un proceso forzado, y si no es un proceso forzado, lo más probable es que esa venta sea casi por inercia, ¿sí? ¿Por qué? Porque siguieron un montón de procesos naturales que como resultado final va a arrojar el cierre de la venta. En cambio, cuando ustedes están forzando los procesos, generalmente cuando llegan al final, dicen, ¿y en qué fallaste? En el cierre. No, no fallaste en el cierre. No fallaste en el cierre. Crees que fallaste en el cierre porque llegaste al final. Pero no podés fallar en el cierre porque hay un montón de procesos previos que hicieron que esa venta no llegue de una manera correcta al cierre. El cliente en todo caso permitió que llegáramos al cierre para finalmente decirme que lo va a pensar, que no tiene la tarjeta en ese momento, o que todavía no, que no toma decisiones apresuradas, que lo va a consultar con la almohada, esa es muy buena. O ese tipo de alternativas, ¿sí? Ese tipo de objeciones. Pero la realidad es que esa persona no estaba ni siquiera cerca de comprar, nunca estuvo cerca de comprar, ¿sí? Obviamente que ahí estamos generalizando, ¿sí? Ahí me puede decir, no, porque yo una venta hice eso, forcé la venta y finalmente la cerré. Sí, ok, yo no estoy diciendo que no se pueda, ¿sí? En términos de negocio, no hay nada escrito, no hay fórmulas 100% efectivas, no hay nada que digas esto funciona 100%. No, estamos hablando siempre de cuestiones más generales, estamos hablando de tendencias, estamos hablando siempre de achicar el margen de error y aumentar el nivel de efectividad, pero siempre hablamos de porcentajes, ¿sí? Nunca hablamos de datos 100% reales porque es imposible, ¿sí? En este tipo de cosas no hay una verdad a ciencia 100%. Así que bueno. Entonces, aplicamos estas técnicas, inicio la conversación, ¿sí? Inicio el proceso de la negociación, obviamente me presento de manera acorde, tengamos en cuenta, como dije al comienzo, tengo que tener un speech, un gancho, algo que atrape a la persona, porque si no, obviamente, si se aburre de comienzo, no atrapo la atención, o sea, no acaparo la atención de la persona, si no atrapo con lo que tengo para decirle, lo más probable es que esa persona busca alguna u otra alternativa como excusa y quiera cortar la llamada lo más rápido posible, ¿sí? Tengo que negociar el tiempo, entonces, una frase de gancho, algo que haga que la persona, digamos, quiera mantener esa conversación conmigo, ¿sí? Luego, obviamente, tengo que mantener el hilo conductor, ¿sí? Tengo que ser prolijo en el discurso, tengo que explicarlo, obviamente, para qué me estoy llamando y lo que va a lograr, y automáticamente, de a poco, muy poco, pero tengo que ir cediendo ese protagonismo, tengo que ir dándole rienda suelta a la persona, ¿sí? Esta mujer o este hombre, ¿sí? O esta pareja o esta familia, a estos potenciales clientes les tengo que dar el espacio, la libertad, como para que puedan hacerse de la conversación. Si ellos se van haciendo de la conversación, se van a sentir cómodos, ¿sí? Si se sienten cómodos, nosotros como seres humanos hay algo a lo cual nos encanta hablar, o sea, hay un tema que es ideal para cada una de las personas, que es hablar de uno mismo. Entonces, si nosotros dejamos que nuestros potenciales clientes hablen de ellos mismos, ¿sí? No se van a sentir incómodos, al contrario, van a estar súper bien, y ustedes van a convertirse en conversadores espectaculares, cuando no dijeron una palabra, pero ¿qué hicieron? Los están escuchando. ¿A quién no les gusta, a qué persona no les gusta que le hablen, que le hablen, que lo escuchen? ¿Sí? Entonces, ese potencial cliente va a sentirse escuchado. Entonces, solamente el hecho de escucharlos van a hacer que de la media estemos por encima. ¿Ok? Eso como primera medida. En segunda instancia, me va a dar información. Esa información yo la voy a poder ir clasificando de a poquito en mi cabeza, la voy a poder dividiendo en diferentes estantes mentales, y cuando llegue el momento de empezar a darle una dirección más orientada a un cierre, ¿sí? Voy a ir desde lo emocional como desde lo racional. ¿Ok? A su vez, en ese lapso y en ese proceso, a partir de ahí, empiezo mi etapa de concepto de familiaridad. Entonces, de esa manera también rompo esto que sería el vendedor
cliente, ¿sí? Para convertirse en una persona, yo lo voy a ver al cliente o la clienta como una persona, y el cliente me va a ver más que un vendedor o una vendedora, me va a ver como una persona, como un ser humano, como alguien que está buscando conectar, ¿sí? Y ahí empieza la parte final, como para finalizar, que tiene que ver con convertirnos en un solucionador. Convertirnos en un solucionador, o sea, por eso dice, sé un solucionador, o solucionadora. Tiene que ver con eso, ¿sí? En primera instancia, para evitarme todas las cosas que le dije con anterioridad, ¿sí? Nervios, incertidumbre, posibles parálisis del análisis, momentos de tensión, etc. Y todo lo que se puedan imaginar, todo lo que ustedes ya saben porque lo viven en el día a día, bueno, todo eso sí lo van a evitar. Y por otro lado, su foco va a estar 100% en conectar lo que necesita con o sea, su necesidad o problema con la solución. ¿Sí? Entonces, conviértete en lo que tus clientes necesitan para solucionar sus potenciales problemas y necesidades. ¿Ok? Y bueno, ahora sí, ¿qué hora estamos? Estamos ya casi sobre la hora, entonces cierre de ventas. En el cómo están las respuestas de nuestras oraciones y súplicas buscando resultados. La próxima clase, que es la última, vamos a ver cierre de ventas. ¿Sí? Así que bueno, chicos, ustedes me dirán, si quieren pueden abrir los micrófonos, díganme lo que quieran. Eh, Primero y principal, muchas gracias por esta explicación tan detallada. Segundo, muy al detalle la modificación de cada uno de los argumentos que tenemos que tener cada uno. La utilización de la percepción hacia la persona es totalmente correcta, ¿sí? Ahí le pegaste justito. Y no todos podemos llegar a ver qué tipo de sentimiento o emoción puede llegar a necesitar la persona que está al otro lado. Sí. De esta forma es mucho más efectivo cómo poder percibirla. Muchas gracias ante todo por estos tips y muy buena la clase, te agradezco nuevamente. Eduardo. Por favor. Bueno, chicos, ¿alguien más que quiera decir algo? Si no, los espero el lunes que viene, en la próxima clase. Bueno, creo que es todo. Bueno, gracias por estar, ¿sí? Ahí abrí un poquito, los estoy viendo. Vamos a dejar de compartir. Ahí estamos. Ahí está, no sé si ven la pantalla, no sé qué están viendo. Pero bueno, ahí gracias a todos por estar. Bueno, gracias Alejo, gracias Evelyn, gracias Malena, gracias Tomás. A ver, estaban escribiendo el chat. Buena clase, gracias, genio. Hola chicos, les dejo aquí la grabación. Ah, sí, de la clase pasada. Sí, a los que quieran, yo les estoy dejando acá la grabación de la clase pasada, quien no la pudo ver y quien la quiera ver, hasta mañana. Mañana, cerca del mediodía, va a estar aún en el canal de YouTube, ¿sí? Así que quien la quiera ver, quien le guste, está grabada. Y después seguramente va a estar esta, va a ser reemplazada esta por la de la semana pasada. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por estar. Les mando un saludote enorme y nos vemos la clase que viene, que vamos a ver precisamente cierre de ventas. Y ahí vamos a dar por finalizado este primer módulo de vender o morir de los negocios. Les mando un saludo grande y gracias por estar. Gracias, Miguel. Ahora te dejo un comentario en la casilla de YouTube. Dale, dale, dale. A quien quiera ver clases o alguna de las clases que vimos, puede mandarme un comentario en YouTube, cualquier comentario para yo saber quiénes son, y le doy acceso a las otras clases que no están publicadas, porque no las tengo todas públicas, así las pueden ver. Ah, esperen, le voy a dejar el acceso. Bueno, ahí tienen el acceso. Quien puede, a ver, si no, bueno, quien puede pasárselo al grupo, no sé si tiene un grupo. Y bueno, después me dicen. Chicos, les mando un besote enorme, abrazos, besos y abrazos, y bueno, ahora sí, nos vemos el lunes que viene. Chau, chau, chau.